conformado por mi compañero Jesús Ventura, mi compañera Imelda Berenice, mi compañera Diana Luz, mi compañera Esmeralda y su servidora Ana, y nosotros les vamos a presentar el tema de lo que son las herramientas y técnicas en la determinación del presupuesto. Bueno, primero vamos a ver la definición de agregación de costos, y nos dice que la agregación de costos es un proceso que nos permite desarrollar la aproximación de los recursos que nos va a costar el proyecto para poder iniciarlo y para poder concluirlo. También nos dice la agregación de costos que es una identificación y una consideración de diversas alternativas para elegir opciones más óptimas, de esta forma para poder maximizar los costos. Un ejemplo de esto es, en vez de comprar, pues fabricar, o en vez de alquilar, comprar, ya que de esta forma pues, vamos a poder maximizar los recursos que se van a necesitar para poder iniciar y terminar el proyecto. También deben de tomarse en cuenta los riesgos que las decisiones que se puedan tomar pueda tener y pueda afectar al proyecto. También nos dice que la agregación de costos se puede medir, se expresa en unidades monetarias, ya sea dólar, euro o yen, aunque también en algunos casos la agregación de costos se puede medir por los días que se trabaja o por las horas que también se trabaja. Y nos dice que para poder hacer el proceso y hacer una aproximación de los recursos se deben tomar en cuenta 4 factores. Uno de ellos es la línea de base del alcance, y en esta nos dice que se deben de tomar en cuenta todos los recursos monetarios que se van a poder necesitar para los requisitos legales que el proyecto puede tener, aunque también tomando en cuenta que en esto también se implica o se relaciona con la seguridad, la salud, el desempeño, el medio ambiente, los seguros, los derechos de propiedad, las licencias y los permisos, ya que cuando se elabora el presupuesto sobre el proyecto que se va a llevar a cabo, pues es muy importante que esa información se tome en cuenta, porque ya de esta forma los costos que se están poniendo en el presupuesto pues van a estar más específicos. Otro de ellos es el cronograma del proyecto, y pues en este nos dice que se mide la cantidad y el tipo de recursos que se van a necesitar para cada actividad que se estableció en el cronograma, ya que depende de la duración de las actividades, es como se va a determinar los recursos que se van a necesitar para poder concluir la actividad, ya que si no se concluye la actividad con los recursos que se necesitan, pues esto solamente va a generar un atraso en todas las demás actividades del cronograma que ya se establecieron. Otro es la planificación de los recursos humanos, y también nos dice que cuando elaboramos un presupuesto sobre el proyecto que se va a llevar a cabo, pues es muy importante tomar en cuenta los salarios, las compensaciones y los reconocimientos, ya que pues estos son componentes necesarios para poder desarrollar adecuadamente la estimación de lo que nos va a costar el proyecto. Otro es el registro de riesgos, y pues en este nos dice que cuando estamos planificando el proyecto pues es muy importante tomar en cuenta los riesgos que este conlleva y los recursos monetarios que tal vez este riesgo puede tener, y también es importante identificar las oportunidades o las amenazas que el proyecto puede experimentar, y por eso es importante pues considerar estos costos en la elaboración del presupuesto. Bueno, en el análisis de reservas, como su nombre lo dice, es tener una reserva una reserva económica para si llegan a haber algunos riesgos, como lo mencionaba mi compañera. Esta reserva tiene que ser monetaria, económica, ya que luego pueden ocasionar que haya falta algo o que exista un riesgo dentro de cuando se esté realizando el proyecto. Usualmente el gerente o el director es el que tiene que autorizar al que está encargado del proyecto para utilizar estos recursos. No lo puede hacer sin su autorización, ya que puede ser una gran cantidad de dinero y puede ocasionar alguna pérdida al momento de realizar el proyecto. Y bueno, yo les voy a explicar lo que es el juicio de expertos. Es un conjunto de opiniones, puntos de vista, críticas constructivas de profesionales, expertos, pero especificados en dicha área del proyecto, más bien relacionadas al proyecto que se va a ejecutar. Este tipo de información puede ser obtenida
puede ser obtenida mediante en el interior de la empresa o exterior, puede pedir ayuda externa mediante estos profesionales o expertos. Dada la dificultad de las estimaciones y la variedad de métodos a utilizar, las estimaciones es pronosticar cuánto nos vamos a gastar en los costos, cuántas personas se van a ocupar en la elaboración de nuestro proyecto. A lo largo del proyecto, en el juicio de expertos se usa la integración del proyecto. Aquí van las actividades y procesos que se van a realizar en la realización o al momento de ejecutar nuestro proyecto a desarrollar, el control integrado de cambios. Son las solicitudes y aquellos cambios que se van a suscitar. En este cambio se hacen mediante documentos y ya sean los encargados del proyecto los tienen que aceptar o rechazar, o si se pueden modificar. El cierre administrativo y cierre de los contratos. El cierre administrativo se basa en almacenar todos los documentos que se generaron mediante la elaboración del proyecto, se tienen que almacenar y ellos los tienen que guardar ya sea en un lugar muy seguro. Planificación y definición de alcance, como ya habían mencionado, planificar y definir hasta dónde queremos llegar, qué alcance tenemos que obtener. Igual entran los cronogramas de actividades y los presupuestos que se van a desarrollar mediante el desarrollo del proyecto. Las estimaciones de actividades, igual como ya lo habían mencionado anteriormente, vamos a estimar qué actividades vamos a realizar, cuánto nos vamos a gastar, con qué recursos contamos para ejecutar nuestro proyecto. En las actividades igual entra con cuánto personal yo cuento para poder desarrollar mi proyecto. El análisis de riesgos, aquí es como una evaluación de las probables amenazas que se pueden suscitar en la ejecución de mi proyecto. En algunas ocasiones aparecen inesperadamente. La planificación de compras y adquisiciones. Al momento de desarrollar mi proyecto, tengo que pronosticar con qué recursos quiero contar y cuáles son los que me hacen falta. Y comprar, ya sea lo más factible es comprarlos que rentarlos. Y bueno, luego sigue lo que son las relaciones históricas. Básicamente, esta herramienta nos dice que nosotros, cuando estamos elaborando un proyecto, nos podemos basar en lo que son datos estadísticos. Entonces, esta es una herramienta para calcular el presupuesto. Para predecir los costes totales del proyecto se pueden utilizar datos históricos, que es lo que les vengo comentando, que son como datos estadísticos, y estimaciones análogas y o paramétricas. Bueno, cualquier relación histórica que dé como resultado estimación paramétrica o análoga implica el uso de características que vienen siendo parámetros. Estos parámetros, bueno, nosotros los vamos a ir determinando conforme se van avanzando en el proyecto. Igual esta herramienta pues es para predecir aproximadamente en cuánto va a estar el costo del proyecto. Una estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo. Este algoritmo pues es una operación matemática para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y o los parámetros del proyecto. Se divide esta herramienta en dos. La primera es la estimación por analogía. Esta se refiere a que nosotros nos vamos a basar en, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de crear a lo mejor un prototipo de un brazo robótico, nosotros nos podemos basar en un proyecto que ya se haya realizado, ya que, bueno, lo que busca esta parte o esta pues sí, sección de la herramienta es basarte tú en datos que ya existan para poder determinar aproximadamente en cuánto esté el costo de tu proyecto. La siguiente es la estimación paramétrica, que yo considero que esta es más exacta. ¿Por qué? Porque aquí ya tú estás poniendo en cuánto vas a... ¿cómo se dice? ¿En qué unidad de medida vas a utilizar el proyecto? Por ejemplo, aquí nos dice el tamaño, la calidad, la capacidad, etc. Esta estimación se basa en relaciones empíricas. Esto básicamente quiere decir en lo que tú estás viendo que está pasando a lo largo de tu proyecto. Y bueno, en otras palabras, se define el costo en función de uno o más parámetros técnicos, que estos parámetros uno los va delimitando o va viendo qué se va a considerar y qué no para poder determinar el costo del proyecto a través de técnicas matemáticas, que son
son las regresiones lineales. Por eso yo considero que esta es más exacta, porque la otra pues nos tenemos que basar pues en otro proyecto que ya esté en marcha. Bueno, otra de las herramientas para determinar el presupuesto es la conciliación del límite de financiamiento. Este nos dice que son las grandes variaciones que existen en los desembolsos no deseados hechos por una organización o dentro de una empresa. Y bueno, esto se da gracias a que no hay una buena planificación del proyecto. Los límites los determina el cliente o la misma organización. Nos dice que también la conciliación necesita un cronograma de las actividades exactas a realizar, y esto es para que se les dé restricciones y fechas importantes a los trabajos o actividades a realizar para que no haya demora. Nos dice que para la conciliación debemos analizar primero los desembolsos estimados en el presupuesto. Estos deben de no sobrepasar el presupuesto y también pues no deben de ser menores a los que ya se tienen planificados. El gasto de fondos debe conciliarse con los límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto. Esto quiere decir que, pues como ya lo dije, ¿no? Debemos de analizar si los gastos que vamos a hacer no están fuera del límite de nuestro financiamiento, no debemos de sobrepasar el límite. Y pues eso lo determinamos ya hecho el cronograma, donde determinamos si las restricciones o podemos sobrepasar esas restricciones. También nos dice que en los proyectos es viable evitar estos tipos de desembolsos, pero pues como no podemos evitarlos, como no podemos controlarlos, pues es, ¿cómo se podría decir? Pues sí, ¿no? Los desembolsos deben de ser constantes y, como se los dije, no deben de sobrepasar el presupuesto. Bueno, nosotros encontramos una aplicación que se llama Presupuesto Rápido. Este nos ayuda porque, bueno, se registran todas las actividades o los recursos que vamos a necesitar, y también nos muestra un apartado donde podemos introducir las cuentas, como por ejemplo aquí están las cuentas bancarias que nosotros tenemos y el dinero que tiene cada una de estas para poder ir determinando la cantidad que se le va a asignar a cada recurso. Y bueno, nos muestra una serie de gráficas de cómo van utilizándose cómo van habiendo gastos y la disminución de nuestro dinero al momento de realizar cada actividad. Y bueno, como conclusión, son muy importantes estas técnicas, porque ya como todos sabemos, para desarrollar un proyecto, la base de la ejecución del proyecto es tener nuestro presupuesto, hacer nuestro presupuesto de todo lo que vamos a ocupar y todo lo que nos vamos a gastar. Mencionaban igual que van a ser constantemente los desembolsos en la ejecución de nuestro proyecto. Y no sé si recuerdan que una vez el profesor Víctor que nos dijo que normalmente cuando las empresas inician o se fundan, los fundadores o los empresarios, normalmente ellos tienen que estar poniendo dinero de su bolsillo. Eso es normalmente en una empresa cuando inicia. Por eso, y son muy viables estos métodos porque, como lo mencionaba mi compañera Ana, se utilizan modelos matemáticos, modelos lineales, había mencionado. Desde nuestro punto de vista, este tipo de técnicas son muy importantes.